Imagina estar en una ciudad sitiada durante meses. El hambre se convierte en un arma, las calles están repletas de cadáveres y el fuego consume el símbolo más sagrado de tu pueblo. Es el año 70 después de Cristo y Jerusalén, el corazón del judaísmo, está a punto de caer bajo el implacable asedio del Imperio Romano. El contexto. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos retroceder unas décadas. Judea, la provincia romana donde se encontraba Jerusalén, nunca estuvo en paz bajo el dominio romano. Desde que Roma tomó el control en el año 63 a.C. con Pompeyo, los judíos vivieron bajo una tensión. El dominio romano era visto como una profanación por los judíos más radicales, quienes rechazaban pagar tributos a un emperador extranjero. La situación se agravó con los procuradores romanos, gobernadores corruptos y brutales que saqueaban el templo y reprimían con violencia cualquier protesta. Uno de los detonantes fue el procurador Gessius Florus, quien en el año 66 después de Cristo saqueó el tesoro del templo y masacró a miles de judíos en Jerusalén. Esto encendió la chispa de una rebelión masiva. La Gran Revuelta Judía. La rebelión judía contra Roma estalló con una intensidad que nadie esperaba. En el año 66 después de Cristo, tras años de abusos fiscales, represión religiosa y el creciente descontento con la ocupación romana, Jerusalén se convirtió en el epicentro de la revuelta. Los rebeldes judíos lograron expulsar a la guarnición romana de la ciudad, desafiando abiertamente el dominio imperial. Roma no tardó en reaccionar. Para sofocar la insurrección, el gobernador de Siria, Cestio Galo, movilizó la poderosa Legión 12 Fulminata, junto con refuerzos auxiliares, sumando un ejército de alrededor de 30.000 soldados. Su objetivo era marchar sobre Jerusalén y restaurar el control romano de la provincia. Sin embargo, subestimó la determinación de los rebeldes. Cestio Galo avanzó con su ejército desde Cesarea hacia Jerusalén, destruyendo poblaciones rebeldes en el camino. Al llegar a la ciudad, encontró una resistencia feroz y tras varios días de combates, sin lograr tomarla, decidió retirarse. Fue en esta retirada cuando los rebeldes judíos vieron su oportunidad de atacar. La retirada romana se realizó por la ruta de Beth Horon, un paso montañoso estrecho con senderos empinados y valles profundos a ambos lados. Fue en este terreno donde los guerrilleros judíos, liderados por Eleazar ben Simón, prepararon una emboscada devastadora. Mientras la Legión 12 Fulminata avanzaba en formación por el angosto camino, los rebeldes, escondidos en las laderas y en posiciones estratégicas, lanzaron un ataque sorpresa. Desde las alturas comenzaron a arrojar piedras, lanzas y flechas, desatando el caos entre las filas romanas. Al verse atrapados en el desfiladero sin espacio para maniobrar, los legionarios intentaron reagruparse, pero fueron atacados por oleadas de combatientes judíos que descendieron velozmente de las colinas. Los romanos, incapaces de organizar una defensa efectiva en el terreno estrecho, entraron en pánico. La retirada se convirtió en una masacre. Los rebeldes aniquilaron a una gran parte de la Legión 12 y obligaron al resto de los supervivientes a huir desordenadamente hacia Antipatris. Ante este desafío, el emperador Nerón envió a uno de sus mejores generales, Vespasiano, junto a su hijo Tito, para sofocar la revuelta. Con una estrategia implacable, Vespasiano conquistó una ciudad tras otra en Judea. Pero en el año 69 después de Cristo, Roma entró en una guerra civil tras la muerte de Nerón. Vespasiano fue proclamado emperador, dejando a su hijo Tito a cargo del asedio final de Jerusalén. El asedio de Jerusalén. En abril del año 70 después de Cristo, Tito rodeó Jerusalén con 4 legiones, sellando el destino de la ciudad. Dentro de los muros, el hambre y la desesperación se apoderaron de la población. Para empeorar la situación, las facciones judías estaban divididas. Los celotes de Juan de Giscala y los sicarios de Simón Bar Giora luchaban entre sí, debilitando la defensa. Los romanos construyeron murallas alrededor de la ciudad para cortar cualquier escape o entrada de suministros. La hambruna se volvió insoportable. Se dice que algunos habitantes llegaron a alimentarse de cuero, hierbas y, según el historiador Flavio Josefo, hubo incluso casos de canibalismo. El asalto final y la destrucción del templo. El 29 de julio del año 70 después de Cristo, los romanos lograron romper las murallas de Jerusalén y avanzaron hacia el monte del templo, el centro espiritual de la ciudad.
Tito quería preservar el templo de Herodes, una de las maravillas arquitectónicas de la época. Pero la brutalidad del combate y el caos desataron el desastre. El 10 de agosto, el templo fue incendiado. Las llamas consumieron la estructura sagrada, y los soldados romanos masacraron a miles de personas en sus patios. Flavio Josefo, testigo de los hechos, describió la escena como un infierno en la tierra. La sangre corría como ríos. Los cadáveres se amontonaban y el oro del templo derretido por las llamas se deslizaba entre las grietas de las piedras. Se dice que el fuego fue iniciado accidentalmente por un soldado romano, pero Tito, al ver el templo envuelto en llamas, no hizo nada por evitar su destrucción. Masada y la última resistencia judía. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, algunos grupos de rebeldes judíos sobrevivientes se refugiaron en diferentes puntos de Judea. Uno de estos grupos, los sicarios, un sector extremista de los celotes, se estableció en Masada, una fortaleza casi inexpugnable construida originalmente por el rey Herodes el Grande en el siglo I a.C. En el año 73 después de Cristo, los romanos, bajo el mando del gobernador Lucio Flavio Silva, sitiaron Masada con la legión X Fretensis y miles de auxiliares. Incapaces de tomar la fortaleza por asalto debido a sus escarpados acantilados, los romanos construyeron una enorme rampa de asedio con miles de toneladas de tierra y piedras para llevar sus torres de asedio hasta los muros. Cuando los romanos finalmente lograron penetrar la fortaleza, encontraron un espectáculo estremecedor. Los casi 1000 defensores judíos, incluidos mujeres y niños, habían preferido el suicidio en masa antes que rendirse. Según el historiador Flavio Josefo, los sicarios organizaron un sorteo en el que 10 hombres mataron al resto de la comunidad. Luego, uno de ellos mató a los otros 9 y finalmente el último se quitó la vida. El judaísmo y el cristianismo tras la destrucción de Jerusalén. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue más que una derrota militar. Para el pueblo judío significó el colapso de su centro religioso, político y cultural, alterando el rumbo de su historia para siempre. El templo de Jerusalén no era solo un edificio sagrado, era el corazón del culto judío, el único lugar donde se realizaban sacrificios a Yahvé y donde la casta sacerdotal tenía su rol central. Su destrucción significó el fin del sistema sacerdotal y de sacrificios, llevando al judaísmo a una transformación radical. Con el templo en ruinas, los sacerdotes perdieron su función central y el liderazgo religioso pasó a los rabinos, quienes comenzaron a reinterpretar la ley para un pueblo sin un santuario físico. Se consolidó la Torá como el centro del judaísmo, ya que el estudio y la práctica de la ley reemplazaron los sacrificios como forma de culto. Surgieron las sinagogas como los nuevos espacios de oración y enseñanza, expandiendo el judaísmo más allá de Jerusalén. Uno de los cambios más importantes fue la supremacía de los fariseos, el grupo que había promovido un judaísmo basado en la Torá y la tradición oral, lo que daría lugar al judaísmo rabínico, que es la base del judaísmo actual. Para los cristianos, la caída de Jerusalén también tuvo un impacto profundo. En el momento del asedio romano, la comunidad cristiana de la ciudad había huido a Pella, en la región de Decápolis, actual Jordania, según los escritos de Eusebio de Cesarea. Esta huida fue interpretada por muchos cristianos como un cumplimiento de las profecías de Jesús, quien, según los evangelios, había advertido sobre la destrucción del templo y la llegada de grandes tribulaciones. A partir de este momento, el cristianismo se separó aún más del judaísmo, pues sin el templo y sin Jerusalén como centro, las comunidades cristianas se expandieron aún más hacia el mundo gentil. Pablo de Tarso y otros apóstoles ya habían llevado el mensaje cristiano a ciudades como Roma, Antioquía y Éfeso, consolidando el cristianismo como una religión universalista, no solo para los judíos. Al ya no estar ligado al templo, el cristianismo se estructuró en torno a comunidades de creyentes dirigidas por obispos y presbíteros, lo que más adelante llevaría a la organización de la Iglesia como una institución independiente. En el siglo II, los rabinos judíos empezaron a rechazar abiertamente a los cristianos, dejando de considerarlos parte del judaísmo y excluyéndolos de las sinagogas. Esto marcó la separación definitiva entre ambas religiones. Si te gustó este video y quieres seguir explorando la historia con nosotros, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. También déjanos tu comentario. ¿Qué otro evento histórico te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Porque para saber a dónde vamos, hay que recordar de dónde venimos.